economía argentina está bastante más tranquila de lo que muchos esperaban para esta época del año, meses claves antes de las elecciones, un periodo muy crítico en que el dólar está quieto, los depósitos en los bancos están creciendo gracias a tasas de interés muy altas, no hay corridas. Claro que Silvia Mabel, la actividad económica está estancada o en recesión, depende de quién la mida. De cualquier modo, este va a ser nuestro tema de hoy en Asuntos Públicos, la economía preelectoral, ¿no? Y qué puede esperarse que haga el que venga, ¿no? Las famosas herencias, vamos a empezar a hablar de las herencias dentro de muy poco. Estos son los temas del momento. Sí, bueno, hay actitudes empresarias en una especie de sentarse a esperar por parte de algunos y de otros que están anticipando inversiones de alguna manera por aquella vieja frase de Pablo Gerchunov que decía que el que llega está financiando de alguna manera al que se va. Pero también hay cierta preocupación, ¿no? Economías regionales que están realmente pasando una situación muy dramática. Precisamente hoy están prácticamente todas las rutas cortadas en el Valle de Río Negro, ¿no? Por los productores de frutas. Sí, lo que es un hecho que cambio va a haber, porque el actual elenco gubernamental deja irremediablemente el poder en diciembre y pasa a otro elenco que, por lo que como se está configurando, no es tan próximo como le gustaría a la presidenta actual. Entonces eso sí implica un escenario de cambios. Bueno, para entender mejor qué está pasando con la economía en estas semanas, meses previos a las elecciones, periodos que suelen ser muy calientes en la Argentina, está con nosotros Eduardo Levillellati, economista y director del CIPEC y un experto en cuestiones macroeconómicas. Eduardo, gracias por estar con nosotros esta noche. Y la primera pregunta es, vos tenés una consultora que se llama Elipsis, que acaba de sacar un informe que dice que la inflación se está desacelerando. ¿Es cierto esto? ¿Se está desacelerando la inflación? Nosotros medimos la inflación semana a semana, o sea que, te advierto, no hay que tomar cada dato semanal como si fuera una nueva tendencia, pero sí es cierto que el último mes que medimos, que es el mes anterior, nos da una inflación más baja, 1,5 por mes, es un preliminar, pero nos da una inflación por debajo de 2%, es decir que el acumulado de 12 meses estará en 25, 26, 27, está por debajo de lo que fue el año pasado, en parte porque el año pasado tuviste una devaluación al inicio que se trasladó a precios, o sea que hay que aislar gran parte de la inflación del año pasado que fue por traslado de la devaluación de enero. Pero por el otro lado, es cierto que hoy tenemos un nivel de demanda bastante débil, estuvimos en recesión hasta hace poco, ahora aparentemente estamos saliendo. Tenemos un tipo de cambio que se atrasa, justamente lo contrario de lo que pasó el año pasado, el dólar está subiendo menos que la mitad que la tasa de inflación. Tenemos tarifas congeladas, o sea, tenemos una serie de anclas que hacen que la inflación sea puramente la inflación inercial, la que no puedes parar, la inflación que se reproduce a sí misma. Y eso a pesar de que el gasto público no se hace desacelerado en absoluto y la emisión monetaria tampoco, ¿no? Sí, igual tenés que pensar, hay yo creo una confusión al ligar el gasto público con la inflación. ¿Sí? A eso me refería. Sí, yo creo que eso es una confusión. O sea, vos podés tener 5 puntos de déficit fiscal, financiados con el Banco Central. El Banco Central después puede emitir títulos, LEBAC, en el mercado doméstico, levantando esos 5 puntos que le da al Tesoro. Eso no tiene ningún impacto monetario, porque al final del día la cantidad de dinero es la misma. Si el gobierno emitiera sus propios títulos, sus letras del Tesoro, que no hace porque no quiere mostrarse emitiendo, pero si lo hiciera por 5 puntos del producto sería exactamente igual que lo que es el central ahora. Entonces, desliguemos el déficit. Hay que mirar lo que es el central. El Banco Central ha tenido una política acomodaticia de tasas relativamente bajas, aunque no tan bajas como hace 2 o 3 años, y de un aumento de la cantidad de dinero que es, no es inflacionario, sino que se acomoda a una inflación del 25 al 30%. Entonces no hace nada para bajarlo, no hace tampoco mucho para subirlo. Estamos con una especie de limbo a la espera de qué pasa el año que viene. Ayer hubo una reunión en la Unión Industrial donde fueron los economistas de los presidenciables y lo llamativo fue la enorme coincidencia entre ellos, porque todos evitaron la palabra shock, hablaron de gradualismo, nadie se mostró favorable a una devaluación. ¿Vos qué pensás? El que venga realmente, ¿qué es lo que, con qué se va a encontrar? Yo creo que el que venga no te lo va a contar antes de las elecciones, por lo tanto yo tiendo a pensar que muchas de las expresiones
de los economistas y en general de los equipos técnicos y de los candidatos en relación a temas muy precisos económicos, muy delicados y controversiales, no son muy informativas sobre lo que van a hacer. Si un presidente pensara hacer un mini ajuste, una corrección cambiaria, lo último que va a hacer es anunciarlo antes de la elección. Creo que van a seguir más la línea de Menem. Recuerden que Menem era el que había dicho que si les contaba lo que iba a hacer no me votaba nadie. Claro. Ahora, es si me preguntas... Es preocupante que pensemos, porque lo que vino después de Menem fue preocupante, así que... Bueno, no, también el tipo, hay dirigentes que yo creo que son gradualistas por naturaleza y que si le preguntas te van a decir sí, vamos a hacer las cosas de manera gradual. Por ahí las hacen incluso de manera menos gradual que lo que uno consideraría óptimo. Lo que quiero decir es que en la campaña, el mensaje de campaña en general es muy cuidadoso, muy medido, muy poco informativo. Eso quiere decir que el shock no es muy popular para ganar votos. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Claro. Pero al margen de eso, me parece sí que una vez que ganes el espacio político para hacer una terapia de shock, y pongámosle números a esto, porque si no parece que estuviéramos hablando de cosas muy abstractas, el espacio político para hacer una devaluación, no una mega devaluación, una devaluación del 30, 40, 50%, el primer mes es muy escaso. No sé lo que piensan los candidatos, intuyo, pero tampoco lo voy a poner en su boca porque nadie me lo ha dicho, pero me da la sensación de que llegado el momento, cuando tengas que efectivamente atacar los problemas de distorsiones de precios, la devaluación no va a ser parte de ese paquete por dos razones. Primero, porque tiene un costo político muy alto. A la gente acá no le gusta la devaluación. En otros países sí, en Brasil es bastante popular, Colombia lo mismo, acá la devaluación es señal de debilidad política. Segundo, porque en ausencia de política monetaria, que es lo que no tenemos desde hace 10 años más o menos, esto se va en gran parte a precios. Entonces va a ser una devaluación que a la vez va a subir los precios inmediatamente en enero, febrero, justo antes de empezar una negociación salarial con un gobierno nuevo. ¿Sí? Es la peor combinación posible. Entonces me parece que políticamente, al margen de lo que se diga en la campaña, es bastante improbable que un gobierno empiece con una devaluación. Entonces vamos a tener que buscar alguna mezcla, alguna combinación entre un gradualismo con mayor certidumbre y un gradualismo de continuidad, que ya se llamaría continuismo, en el cual dejas que las cosas se vayan desarrollando con su propia inercia. Yo tiendo a preferir el primero, es decir, exactamente cómo lo vas a hacer a lo largo de un tiempo que te permite justamente el espacio político que hoy no tenés. Pero me parece que la otra, la de esquina, la devaluación, arreglamos todo el primer día, es muy improbable simplemente porque políticamente es muy riesgosa. Muchos esperaban que los salarios tuvieran piedra libre este año, ¿no? En cambio vino Kicillof y le pone un techo un poco inesperado y bueno, todavía estamos viendo los conflictos que se están suscitando alrededor de esto. ¿Cómo se explica esta repentina ortodoxia, digamos, del gobierno en materia salarial? Hay que aclarar una cosa, y cuando decís muchos esperaban. Sí. En general, los sindicatos esperaban, digamos. Los medios tienden a priorizar en su diseminación las visiones más extremas. Entonces, los moderados como nosotros, cuando después no sucede eso, vienen y nos preguntan, ¿ustedes no esperaban? La verdad es que no, esperábamos esto. Esperábamos exactamente esto, ¿sí? Tratar de llegar de la mejor manera posible, un gobierno saliente que tiene un promedio a lo largo de 12 años, que al menos en las estadísticas no es malo, por más que la gente que es antigobierno pretenda que sea más malo. En las formas, en los números duros no es tan malo, en la impresión de la gente no es tan mala. Entonces tiene todos los incentivos el gobierno para tratar de que el último año sea lo más prolijo posible. Y eso se veía incluso el año pasado. Pero a costa de digamos, a costa de lo que haga del conflicto sindical, de la paralización de los puertos aceiteros, de paros bancarios, de un paro la semana que viene, digamos, tiene sus costos. Sí, igual son disrupciones menores, conflictos menores. La mayor parte de los sindicatos creo que las negociaciones están avanzando lentamente, más lentamente de lo que avanzaron otros años, pero no veo acá manifestaciones en la calle, no veo un conflicto social asociado a esto, creo que lo maneja más o menos bien, porque los sindicatos también están alineados a esta estrategia de tratemos de hacer la transición de la manera más tranquila posible. Entonces, no creo que sea sorpresivo en ese caso y tampoco creo que sea una cosa que uno pueda tildar de ortodoxa. Es básicamente los pocos instrumentos que hoy le quedan al gobierno para que las variables nominales, en particular la inflación y el tipo de cambio, porque también han sido ortodoxos, entre comillas, han salido a buscar deuda para estabilizar las reservas, es la manera que tiene el gobierno de mantener este limbo que mencionaba antes y salir
tener la foto de salida de la mejor manera posible. Entonces no me parece tan sorprendente. Lo que hay que tener en cuenta es que esto así, 4 años más, no es sostenible. Esto claro. sirve para la foto de octubre, noviembre, diciembre. No, sirve como para hacer una transición más fácil, pero la transición empieza con algunas medidas de cambio. ¿Qué medidas? Son muchísimas medidas. Ese es el problema de hablar de esto en un programa de televisión. Si te doy una sola respuesta, va a parecer reduccionista. Te la voy a dar igual, porque ya que viene el programa tengo que jugar con las reglas del programa. Mira, es muy simple. Nosotros este año tenemos crecimiento, vamos a tener crecimiento cero. El año pasado tuvimos crecimiento negativo e inflación persistente, al margen de un montón de distorsiones. El objetivo del próximo gobierno tiene que ser crecer más y tener menos inflación. Ese es el norte de muy corto plazo del año que viene. ¿Qué puedes hacer para hacer esto? Bueno, no devaluar por lo pronto, porque eso te empuja la inflación muy arriba. Tenés que reducir la escasez de dólares, que hoy te está empujando expectativas, te está reduciendo el nivel de inversiones y aparte te está generando una situación como que siempre estás al borde de la crisis, que hace que mucha gente no invierta o espere a que la situación se aclare. Entonces tenés que de alguna forma solucionar tu problema de financiamiento. Tenés que solucionar algunos de los cepos, por ejemplo, liberar los dividendos del año que viene, no necesariamente los pasados, pero los del año que viene, porque querés que venga gente y traiga sus dólares y nadie viene a un país de donde no puede salir. Entonces hay algunas medidas orientadas justamente a crecer con menos inflación, a reducir algunas de estas restricciones que te están jalando hacia abajo el nivel de actividad, que creo que cualquiera de los gobiernos que estén las va a tener que tomar, más temprano que tarde, o en los primeros 3 meses o en los primeros 6 meses, porque si no vas a tener otro año de esta inflación, ya va a ser el cuarto, el quinto, y eso políticamente es muy costoso. La pregunta que nos hace es qué tan rápido lo va a hacer, pero tarde o temprano lo va a tener que hacer, porque no hay otra salida de esta situación, incluso de la situación fiscal, que no sea el crecimiento con menos inflación. No hay magia, ya no hay más reservas que... No parece ser una tarea ciclop, digamos, no parece ser una tarea imposible. Pero digamos, tomando medidas consistentes es bastante razonable. Digo, dada la historia económica argentina, las experiencias inflacionarias, el hecho de que la inflación siga alta pero no se espiralice todavía, ¿no? Parece, dada la historia inflacionaria en la Argentina, casi un milagro, ¿no? ¿Cómo no nos vamos al 40 o al 80, ¿no? ¿Qué es? ¿De repente la sociedad argentina maduró? ¿Qué pasó acá estructuralmente para que los que llevamos unos años viendo las políticas económicas estamos bastante sorprendidos, ¿no? De esto? Bueno, se acabó la munición para mantener una suerte de status quo sin hacer alguno de estos esfuerzos o arreglos que tendrías que hacer. Me imagino que pasa por ahí. De hecho, se te acabó hace unos años. Lo que pasa es que de alguna manera encontraste la forma de mantener en suspensión la situación sin que se deteriorara. Y no te digo deterioro en términos de crisis, que creo que no van a suceder, pero sí un deterioro de contracción, de recesión, 1, 2, 3 años, algo que pasa en otros países, que pasa en España, que pasa incluso en Brasil ahora, en donde se demoraron mucho en hacer los cambios y hoy tienen 1, posiblemente 2 años de recesión este año y el que viene. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que llegaste al final de la línea y ahora tenés que, de alguna forma, moverte hacia el siguiente paso porque ya no tenés más tiempo que perder. Por eso digo, el timing de esta secuencia de medidas me parece que es importante. Pero es eso, o sea, en la medida que tenés espacio político para no hacer nada y que eso te reditúa políticamente, los incentivos lamentablemente tienden a seguir básicamente por el mismo camino, a no corregir errores. Ya que mencionaste Brasil, ¿cómo nos va a jugar el mundo? A una Argentina que va a necesitar exportar más, generar más dólares, etcétera. Vamos a dejar esa pregunta para el bloque que viene porque hacemos una pausa y enseguida volvemos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli.
Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en las elecciones, en la economía previa a las elecciones, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Eduardo Levi Yeyati, Silvia, era Brasil, cómo nos Claro. pega Brasil. ¿Cómo nos va a jugar el mundo, no? Porque justamente vos mencionabas el tema de Brasil, que va a tener 2 años de recesión y prácticamente, qué sé yo, la mitad de las exportaciones de autos van a Brasil, por ejemplo, ¿no? Es nuestro principal socio comercial. Vos conocés la analogía de la cueva platónica, ¿no? Vos ves una luz al final y pensás que eso es el mundo, pero eso es la boca de la cueva, el mundo no lo ves. La luz para nosotros es Brasil, nosotros miramos a Brasil. El mundo aparece a través de Brasil, pero Brasil hoy no se mueve como el mundo. Brasil, por varios motivos que no vienen al caso, y por un poco porque se demoró en hacer las correcciones, este año y posiblemente el año que viene tenga una recesión leve. Este año por ahí cae en 1,5, el año que viene por ahí termina en 0, un poco menos, subiendo las tasas, se hace un ajuste. Brasil no va a crecer y nuestras exportaciones a Brasil dependen mucho menos de nuestro tipo de cambio bilateral que de la actividad en Brasil, porque son lo que se llaman bienes regionales. Es decir, si en Brasil no crece, los autos no se los vendemos a ningún precio. Aparte es un comercio muy planificado en la industria automotriz, entonces si no hay actividad no se las vendemos. Eso nos va a jugar en contra, pero el resto del mundo está yendo en otra dirección. O sea, Europa está creciendo más de lo previsto, no mucho, sigue el problema de Grecia, pero de hecho se está recuperando más de lo previsto, sobre todo países como España, está yendo mejor de lo que uno imaginaba. Estados Unidos está creciendo moderadamente, pero de manera estable. Las tasas de interés internacionales que uno temía que Estados Unidos subiera, está todo el tema ese, es como una espada de Damocles, ¿no? Que está todo el tiempo uno pensando cuándo van a subir las tasas. Yo creo que las van a subir muy lentamente, porque tienen un problema estructural de empleo que con una suba de tasas podría afectarles muy rápidamente. Y aparte no se sabe el impacto de esa suba de tasas sobre los mercados financieros estadounidenses, en donde ahorra mucha gente. Entonces, cuando caen los mercados en Estados Unidos, el consumo cae, porque tiene efectos sobre las familias que sí ahorran ahí. En todo caso, el panorama es mixto, pero el mundo está mejor que Brasil. La gran pregunta que uno se tiene que hacer, sobre todo en relación a esta tónica gradualista del tipo de cambio, es ¿qué va a pasar con el dólar? Porque una apreciación muy acelerada del dólar sí nos pega medio como debajo de la línea de flotación, porque nosotros queremos corregir el tipo de cambio trazado nuestro de manera muy gradual, pero si el dólar se sigue apreciando, entonces la brecha empieza a ampliarse. Mi impresión es que eso no va a pasar, pero el principal riesgo de afuera no es tanto Brasil, que va a seguir como hasta ahora, me parece, sino sobre todo qué es lo que va a pasar con el dólar. Y esa es una gran incógnita. Y hay 2 jugadores nuevos, 2 elementos nuevos en la economía argentina que no estaban hace algunos años. Uno es China y el otro es Vaca Muerta, que son, no sé, activos o pasivos que puede recibir el próximo gobierno. ¿Vos cómo ves esto jugando en la economía en el corto o mediano plazo? Lo de China, nadie leyó el contrato, o sea que hay un poco que puedo opinar de eso, pero mi impresión es que es muy fácil de refinanciar y que, dada la escasez de dólares que enfrentamos el año que viene, lo vamos a refinanciar de una forma u otra. China está haciendo esto con muchos países, no es algo específico de Argentina. Sí. Acaban de hacer esto lo mismo con Chile hace poco, para mostrar que no es ni siquiera una cuestión de países que tienen algún problema de deuda. Y creo que tienen interés en renovarlo porque estos acuerdos con China, desde el punto de vista chino, son básicamente uno de los tantos prolegómenos para que el yuan chino se vuelva convertible, una moneda transable internacionalmente. Hoy el yuan no es convertible, no hay tipo de cambio, no hay mercado cambiario del yuan. Entonces, su estrategia es de mucho más largo plazo y nosotros somos una parte pequeña. Eso lo vas a refinanciar muy probablemente y después verás si querés seguir atado a esto o no, si querés usarlo o no, porque lo puedes tener sin usarlo. El tema de Vaca Muerta es más complejo porque nadie sabe muy bien cuánto dinero hay ahí. Primero, depende mucho obviamente del valor del precio del crudo y del gas. Vaca Muerta es mucho más gas que crudo. Se tiene una idea de cuánto cuesta sacarlo, pero hay costos diferenciales. Entonces, a ciertos precios, algunos
pozos son rentables y otros no. Tampoco sabemos cuánto hay, tenemos una idea de que es mucho, pero no sabemos cuánto hay. Y esto es más importante, si hubiera ahí un pool de ingresos, no se sabe muy bien cómo va a afectar al país, porque gran parte, según la ley de hidrocarburos, gran parte de esos ingresos van a las empresas, y fundamentalmente YPF, y gran parte va a las provincias, en forma de regalías, que genera una enfermedad holandesa muy importante en Neuquén, pero no afecta positivamente al NOA, por ejemplo. Entonces ahí el gobierno tiene un rol de redistribuir eso de alguna forma que esté de acuerdo al contrato que acaba de firmar, esta ley de hidrocarburos que es nueva. Entonces no está muy claro que, aunque en Vaca Muerta hubiese mucho dinero, con eso podamos mejorar la educación o redistribuir geográficamente. Hay un trabajo para el Estado que es muy complicado y que es, te digo, urgente, antes de que efectivamente esos ingresos empiecen a llegar. ¿No se sabe porque no se dice o no se sabe porque no está calculado? ¿Qué cosa? Las reservas, lo que significa que... No, el total no se sabe primero porque el precio es muy incierto. No hay pocas cosas más difíciles de predecir que el precio del petróleo y del gas. Entre otras cosas porque hay otros países que están produciendo mucho, entonces no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos, por ejemplo, a raíz de la caída de precios. Si eso se va a achicar o van a seguir produciendo, en cuyo caso por ahí el precio sigue cayendo un poco más. Hay algunos que dicen que va a volver a subir 5 o 10 dólares. Y tampoco se sabe exactamente cuánto hay, porque cuando uno empieza a explorar y a extraer, encuentra más reservas. O sea, hay países petroleros como Kazajstán que empezaron a perforar y de pronto a los 2 años encontraron otra reserva de un tamaño comparable con la gran reserva que tenían. Las petroleras están encontrando nuevos yacimientos todo el tiempo, y aparte la misma área esta, que no tiene una aproximación de qué tamaño tiene, una vez que se la empieza a trabajar empieza a tener un poco más de idea. Entonces, hay incertidumbre en las cantidades y obviamente hay incertidumbre en el precio. Y aparte, una vez que tenga ese pool de recursos, hay incertidumbre sobre cómo puede el gobierno, el Estado Nacional, hacer para que esto no impacte negativamente en la economía neuquina, en una forma de que una enfermedad holandesa que empobrezca a todo el resto, o de qué manera el Estado puede redistribuir eso de manera que nos enriquezcamos, entre comillas, todos y que podamos usarlo para solventar el desarrollo. Yo en eso no soy escéptico, creo que hay ahí un pool. Me parece que va a llegar dentro de un rato, no ahora. No es algo con lo cual contemos el año que viene ni dentro de 3 años. Y trataría de no cifrar ninguna estrategia de desarrollo exclusivamente en esos ingresos porque, como decía antes, son inciertos. En el tema subsidios y tarifas, ¿cómo imaginas el próximo gobierno? ¿Es realmente una especie de bomba Eso es o es manejable? Ahí hay gradualismo, shock. Claro. Yo creo que hay que dejar de hablar de bomba, no hablemos más de bomba, Bueno, porque acá las cosas no explotan, eso es un error. Y después entonces sucede que vienen los periodistas y dicen, ustedes que veían una bomba. No hay bombas, ¿ok? Perfecto. Hay un lento deterioro, hay contracción, hay recesión, hay caída del empleo, hay muchas cosas que son que uno desearía que no estuvieran, pero bomba es otra cosa. Perfecto, entonces, está muy bien. Sí hay un problema con los subsidios. Las tarifas son muy bajas y los subsidios representan entre 4,5 y 5% del producto en términos de gasto fiscal, y si bien no es que el déficit sean los subsidios, el gasto es comparable al déficit fiscal. Entonces hay que reducirlos, pero reducirlos no es trivial por la sencilla razón de que hay gente que puede pagar el aumento y hay gente que no. Hay formas de filtrar a la gente que no puede pagar el aumento, mirando por ejemplo las bases de datos del ANSES, mirando los que reciben asignación universal, jubilaciones mínimas, algún otro programa de estos del ANSES, pero aún así queda gente afuera, y no solo pobres, gente de clase media baja, de clase media empobrecida. Y si yo voy adelante con un ajuste de tarifa de 300%, que mirando los números no parece mucho, pero 300% es un número alto, y le pego el castigo sin querer, simplemente porque no tengo una tecnología para filtrarlos, castigo a este sector, pueden pasar 2 cosas. Primero, que es injusto, porque estoy pegando a alguien que no necesariamente tiene la capacidad de pago. Lo segundo que va a pasar es que me va a pagar un amparo, como le pasó al gobierno en el 2009 y creo que le pasó también en el 2012. Y entonces no vas a poder hacer ningún ajuste, ni el 0, ni el 50, ni el 300. Entonces me da la sensación de vuelta de que hoy nadie sabe muy bien exactamente cómo lo va a hacer, pero cuando lo tenga que hacer, lo va a hacer también tomando en cuenta, lo va a hacer de manera más gradual, pero más gradual básicamente para no chocar contra la pared del amparo. Lo que sí tenés que hacer, sin duda, es empezar a subir las tarifas con la inflación. Eso seguro lo vas a tener que hacer. Pero ¿cuánto ajustás? Yo creo que van a ser números en los 2 dígitos, 50, 80%, pero estos ajustes de 400% que salen a veces en los cálculos me parece que son muy difíciles de implementar.
En el minuto que nos queda, da la impresión, por lo que decís, que no hay demasiado rango de amplitud en las medidas que se pueden tomar para el próximo gobierno comparado con este. ¿Es así o esto es una... Estamos hablando de los primeros 6 meses, ¿no? Sí. Son muy pocas medidas. Nadie va a revisar... 20 cosas más. Nadie va a privatizar YPF o eliminar la asignación universal por hijo. O sea, hay un montón de cosas que, ¿no? Parece que se ha estrechado el rango. La asignación universal, de hecho, debe ser una medida con mayor consenso en Argentina, incluso antes de que se impusiera, porque estaba en muchos otros partidos, en las plataformas de otros partidos. No, creo que la diferencia va a estar fundamentalmente en la secuencia, en el momento, en el cronograma, en qué tan rápido haces ciertas cosas, en qué orden las haces. Sí, pero creo que al final del día, en los primeros 6 meses del próximo gobierno, no hay espacio para innovar. Bien. Eso no implica que no innoven, pero espero que no innoven, porque no hay mucho espacio. Hay 2 o 3 cosas que tenés que hacer como para encarrilar el crecimiento el año que viene. Y va a haber mucha diferencia de tono. Bien. Pero en términos de fondo me parece que van a ser bastante Bueno, parecidos. muchas gracias Eduardo Levi Gillati por estar con nosotros. Ahora entendemos un poquito mejor estos meses claves antes de las elecciones y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.